Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo bien. Disfrutando de las hermosas vacaciones y todas esas cosas. El motivo de esto es presentarles un nuevo fanfic en el canal, el cual me fascinó al leerlo, así que pensé, ¿por qué no subirlo? Y aquí estamos. Bueno, para no alargar más las cosas, hay que agradecer y dar créditos al autor de este fanfic, quien es Tinodios, y su historia se llama Juegos sin dioses. No olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los fanfics que subo, dejar su like y comentar qué les pareció el fanfic. Tanto el anime de Zero como sus personajes, así como este fanfic, no son de mi propiedad. Todos los créditos a sus respectivos autores. Juegos sin dioses. Capítulo 1. De noche. Bajo la luz de la luna, con esa humedad pegajosa que se aferraba a las calles en penumbra, y el zumbido lejano de una farola parpadeante que parecía luchar por existir. Subaru salió de la tienda con una bolsa de plástico en la mano y el cansancio sobre los hombros. Bostezó sin sentir nada, arrastrando los pies como si el suelo estuviera más lejos de lo debido. Dios, estoy tan cansado, murmuró, casi en piloto automático. Se frotó los ojos con la mano izquierda. Bueno, supongo que eso es lo que pasa cuando juegas hasta que te sangran los ojos, susurró, medio riendo, medio disgustado consigo mismo. Su palma cubrió ambos ojos. Caliente, áspera. Y lentamente, bajó la mano. Fue entonces cuando lo entendió. Algo no estaba bien. ¿Qué carajo estaba mirando? Su visión seguía borrosa, como si no pudiera enfocar bien, pero ese no era el punto. Se quedó paralizado. Ni siquiera respiró. El aire cambió. No el olor. No la brisa. No el sonido. El aire. Se sentía mal. Como si el mundo estuviera envuelto en plástico. Como si alguien hubiera bajado el ruido ambiental y subido la saturación. Y frente a él criaturas. Seres que caminan sobre dos patas. Ojos demasiado expresivos. Colas que se mueven por reflejo. Orejas peludas que se mueven a cada paso. Gente. No, furries. Malditos furries. No podía procesarlo. No le encontraba sentido. Simplemente se quedó mirando. Era un hombre lagarto con chaleco caminando erguido. ¿Y eso, era un zorro, literalmente un zorro, comprando fruta? Nadie gritaba. Nadie parecía sorprendido. Solo él. Solo Subaru. Tragó saliva, o lo intentó. Tenía la garganta seca como la arena. La bolsa se le resbaló de la mano y ni siquiera se dio cuenta. Ni siquiera supo cuándo había salido el sol. El sol. Pero no lo registró. Para él, todavía era de noche. Aún salía de la tienda. Aún estaba de pie bajo la luna, hasta que le empezaron a arder los ojos. Quizás porque los había mantenido bien abiertos, quién sabe. Al principio, fue un escozor sutil. Luego, un ardor intenso, irritante e insoportable. Parpadeó. Solo una vez. Y todo se volvió negro. Silencio. Oscuridad. La calle volvía a estar fría. Las luces parpadeaban. La luna permanecía inmóvil, como si nada hubiera pasado. Las farolas centelleaban. El zumbido lejano de un motor. La bocina de un coche. El letrero de la tienda brillaba de nuevo. Él estaba allí. En la acera. ¿Qué demonios? Murmuró, tocándose la cara como si necesitara confirmar que seguía siendo él. Se pellizcó. Volvió a frotarse los ojos. Los cerró con fuerza, contuvo la respiración. Por un segundo, solo uno, pensó que si los volvía a abrir, todo volvería. La rareza. Los peludos bípedos. Esa claridad cegadora que no tenía sentido. Que todos lo devorarían de nuevo. Abrió los ojos con más miedo del que jamás admitiría. Nada. Suspiró. Se dio una bofetada en ambas mejillas como si eso lo sacara de lo que claramente había sido un delirio. Dios mío, ¿qué fue ese sueño? Murmuró, sin atreverse siquiera a alzar la voz. Se giró, casi esperando volver a ver esa extraña visión, pero no. Todo seguía igual. La tienda a sus espaldas. El suelo bajo sus pies. La misma maldita calle. Demasiada mierda de y seca y me quemó el cerebro, ¿eh? Dios mío, claro, sería épico, pero también un poco horrible. ¿Y si no pudiera volver a ver a mamá y papá? Sería horrible. Mierda, ¿y si muriera allí? Dejó escapar un suspiro. Espera un segundo, pensó, con las manos aún en la cara. Manos en mi cara. Su bolsa de compras había desaparecido. Bajó la mirada. Nada. Se le cayó el estómago. No, 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 ¿qué demonios? ¿Dónde está mi bolso? ¿Dónde demonios se ha metido mi bolso?
Agitaba la mano como un idiota, como si pudiera reiniciar la realidad. Abrió y cerró el puño varias veces. Nada. Ni rastro. Un fallo en Matrix. ¿Qué demonios fue eso? Gruñó, sintiendo un escalofrío en la espalda. Y a la mierda con esto, definitivamente no estaba dispuesto a quedarse y descubrirlo. Aceleró el paso. Apretó la mandíbula. El silencio se le pegaba como una sombra. Tenía un nudo en el pecho, una extraña presión en la nuca, y ese instinto visceral le gritaba que algo realmente malo acababa de pasar. Algo que no entendía. Y que probablemente nunca entendería. Pero una cosa estaba clara. Fuera lo que fuese, no era normal. Ni siquiera cerca. Naoko no sabía qué pensar. Su hijo estaba frente a ella, sin aliento, hablando como si tuviera que pronunciar cada palabra antes de que el recuerdo se desvaneciera. Y eso es lo que digo, mamá. Te lo juro, había peludos justo delante de mí. Caminando como si nada, como si fuera lo más normal del mundo, ¿puedes creerlo? La voz de Subaru llenó la cocina, vibrando con una emoción absurda y un temblor de miedo que no estaba listo para admitir. Naoko escuchaba con una paciencia silenciosa y experta, solo una madre es maestra, sin necesidad de interrumpir. Su hijo. Ya no tan pequeño, pero aún, a sus ojos, el mismo niño que una vez corrió por la casa con una capa de toalla ondeando a sus espaldas, gritando que salvaría el mundo. Y ahora, estaba allí de nuevo, con esa misma mirada salvaje en los ojos, una expresión entre asombro, ansiedad y profunda confusión. No era solo una historia elaborada. Algo lo había conmocionado de verdad. Eso estaba claro. Suspiró, uno de esos suspiros profundos y cansados que emanan de años de maternidad, antes de hablar con un dejo de cariño en el tono. Eso es lo que pasa cuando pasas demasiado tiempo con esos juegos, Subaru, dijo, con una pequeña sonrisa involuntaria tirando de sus labios mientras se señalaba los ojos. Te vas a freír el cerebro con todas esas extrañas fantasías. Y de paso, te quedarás medio ciego. Necesitas descansar. Él gimió en protesta, arrugando la nariz de la misma manera exagerada que de niño, cuando se enfurruñaba a la hora de dormir. La expresión era infantil, tonta, y la reconfortó más de lo que quería admitir. Ella lo había notado desde hacía un tiempo. Lo retraído que se había vuelto. Más silencioso. Moviéndose por la casa como un visitante, entrando y saliendo sin decir palabra. A veces ni siquiera se despedía. Igual que aquella noche. Había salido a comprar comida en completo silencio. Ella había logrado decirle rápidamente. Ten cuidado mientras se alejaba. Y él ni siquiera se había dado la vuelta. Como si su voz no le hubiera llegado. Le dolía. Ese dolor silencioso y agudo que se asienta en lo profundo del pecho. Ya se estaba alejando de ella. Había alguien más ahora, alguna chica que ocupaba sus pensamientos, sus palabras, incluso su forma de moverse. Aunque lo dudaba. No del todo. Había dejado la escuela hacía tiempo. Pasaba demasiado tiempo encerrado en su habitación. Comía de forma irregular. Y en sus ojos, esa luz opaca, ese peso en su postura, la postura encorvada de alguien que caminaba con la cabeza en otro mundo. Pero ahora. Allí estaba. Hablando. Gesticulando. Animado. Sí, divagando sin sentido, el mismo tipo de tonterías que solía reservar para sus videojuegos o esos foros oscuros que leía. Pero estaba presente. Y eso, más que nada, le produjo una frágil sensación de alivio. Ella lo observaba atentamente. Ahora estaba contando algo sobre un fallo en Matrix, sobre haber perdido su bolsa de la compra. Ella apenas lo entendía. Sus pensamientos vagaban, preguntándose en silencio si todo esto era solo una fantasía, una broma, o algo más profundo. Algo tácito que él no sabía cómo expresar. Bueno, creo que es hora de dormir, ¿no? Dijo finalmente, en voz baja, casi con cuidado, como para no romper el momento. Es casi medianoche. Te esperé despierta, estaba preocupada. Tu padre ya está dormido. Se levantó temprano para ir a trabajar, ya sabes cómo es. Siempre se despierta antes del amanecer, incluso cuando no hace falta. Subaru puso los ojos en blanco, teatralmente, con el aire de un adolescente. Pero no protestó. Simplemente asintió, cansado y resignado. Naoko se tocó la mejilla, pensativa. Algo aún le quedaba en la lengua. Quizás debería llevarte al hospital, reflexionó, con la mano en el pecho fingiendo dramatismo. Hijo mío, viendo cosas raras. ¡Qué tragedia! ¿A esto le llaman adolescencia tardía? Subaru dejó escapar un fuerte suspiro exasperado, levantando ambas manos en señal de rendición. Dios mío, mamá. No estoy loca, no te pongas tan dramática. Decirte esto fue claramente un error.
Ahora actúas como si tuviera esquizofrenia. Claro que no, tonta, murmuró con una risa cálida, ese tipo de afecto tranquilo y radiante que te toma por sorpresa sin previo aviso. Bostezó, tapándose la boca. Estoy agotada, mamá. Te veo mañana. Lo dijo rápido, casi a toda prisa, como si quisiera que la conversación terminara antes de que ella pudiera preguntar más. Al pasar junto a ella sin mirarla, sintió la punzada de su silencio más de lo que quería admitir. Una pequeña punzada. Algo delicado. Quizás culpa. Quizás solo el dolor sordo de saber que has sido demasiado duro sin querer. Ella lo soltó. Pero justo antes de que se escapara por completo, extendió la mano y lo agarró suavemente del brazo. Olvidaste darle las buenas noches a tu madre, dijo con una sonrisa suave y ligera, como si no importara. Aunque, claro, sí importaba. Subaru se quedó paralizado. Bajó la cabeza. Y murmuró, apenas. Buenas noches. Ella lo soltó. Fue suficiente. Lo vio desaparecer por el pasillo, arrastrando los pies. Unos segundos después, el suave clic de una puerta al cerrarse resonó tras él. Naoko permaneció de pie en la cocina. Inmóvil. Se pasó una mano lentamente por el pelo mientras el silencio volvía, más denso que antes. Creo que necesito ser un poco más dura con él, murmuró. No con firmeza, sino más bien como si hablara consigo misma, sin plena convicción. Porque sabía que no podía. Porque él era su hijo. Su Subaru. Por mucho que creciera, por mucho que hablara de mundos extraños y cosas imposibles, por mucho que cerrara la puerta tras él sin mirar atrás, seguía siendo el mismo chico que corría a su cama en mitad de la noche, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa, susurrando que había tenido una pesadilla. Ella negó con la cabeza suavemente. Sonrió, sola. Caminó lentamente hacia su habitación, dejando la puerta entreabierta. Por si acaso él cambiaba de opinión. Por si acaso necesitaba un abrazo. Por si acaso, aunque solo fuera por una noche más, decidía acurrucarse a su lado. Como solía hacerlo. Como si el tiempo no se le escapara entre los dedos a una velocidad aterradora. Olvidé lo agotadora que era la escuela, jadeó Subaru, con su mochila colgando suelta de un hombro, la espalda rígida y el cuello cubierto de sudor bajo el sol de la tarde. Miró a su alrededor. Estudiantes por todas partes, riendo, charlando, quejándose de lo mismo que él. Al menos volvía a hablar con gente. Riéndose con alguien. Empezaba a sentir que tal vez, solo tal vez, ya no estaba tan desconectado. Hacía amigos, despacio, con cautela, como si caminara de puntillas por un terreno que aún no sentía del todo suyo. Pero lo intentaba. Porque se lo había prometido a sus padres. Y no era una promesa vacía. Se lo había prometido a ellos, a sí mismo, que lo intentaría. Que volvería a la vida. Habían pasado casi 2 meses desde aquel día. Desde aquel absurdo y surrealista suceso que aún lo atormentaba en sueños. La visión. Los furries. El cielo tornándose de día en un abrir y cerrar de ojos. La bolsa desapareciendo. Su maldita bolsa de ramen instantáneo y patatas fritas. No, no estaba loco. Eso había pasado. Pasó, maldita sea. No importaba cuántas veces lo repitiera en su cabeza, o se dijera a sí mismo que solo había estado cansado, alucinando, medio dormido, lo vio. Lo vivió. Lo sintió. Había rastreado internet como un loco. Día y noche. Foros, vídeos, artículos, hilos interminables sobre fallos de realidad, deslizamientos dimensionales, anomalías en Matrix. Bulos, vídeos editados, basura conspirativa disfrazada de verdad. Nada se acercaba a lo que había visto. Algunos clips parecían reales, demasiado reales, pero tenía que haber un truco. ¿Verdad? Aún así, se encerró en su habitación durante 2 semanas enteras. Apenas hablaba. Apenas comía. Su madre llamaba a la puerta y él solo respondía con un tibio ya voy, que nunca llegó a decir. Fue su padre quien finalmente lo sacó a rastras. Sin discursos. Sin regaños. Solo manos firmes, pasos silenciosos. Lo sacó y caminó con él, en silencio al principio. Subaru lo acompañó, hosco y cerrado, convencido de que era solo otro castigo. Pero su padre no gritó. No lo sermoneó. Simplemente habló. Y escuchó. Y dejó que Subaru lo contara todo. Palabra por palabra. Siempre estaré orgulloso de ti. Era difícil de creer. Subaru siempre había creído que su padre lo veía como un fracaso, una versión desastrosa de lo que se suponía que debía ser. Pero no, había dicho que eso nunca había sido cierto. Que nunca había esperado que Subaru fuera como él. Que solo quería que fuera él mismo. No intentes ser como yo, Subaru.
Simplemente sé tú mismo. Y no solo su padre. También había hablado con su madre. Lloraron, los tres. No dramáticamente. Solo, con sinceridad. Subaru hizo una promesa ese día. Les daría una vida mejor. Compensaría los años que desperdició, los días que dejó pasar tras una puerta cerrada. Les recompensaría cada noche sin dormir, cada comida caliente en la mesa, cada palabra amable que una vez despreció. No le debían nada. Nunca le exigieron nada. Pero él quería darles paz. Un motivo para sonreír. Un motivo para sentirse orgullosos de él. Porque al final eso era lo que más le importaba. Caminó hasta la estación de metro y se sentó en uno de los bancos de plástico duro, encorvándose ligeramente, mirando las vías extenderse en la distancia. De acuerdo, murmuró, apretando los dedos hasta formar un puño. Si quiero que se sientan orgullosos, si quiero darles lo que merecen, entonces tengo que darlo todo. No puedo seguir huyendo. Cerró los ojos. La brisa del túnel le alborotó el pelo. Y por primera vez en mucho tiempo, no le temió al futuro. Hola señor. La voz lo atrajo hacia atrás. Subaru se tensó al instante, y un escalofrío le recorrió la espalda. Abrió un ojo, casi esperando ver a un guardia, o tal vez a un anciano que necesitara indicaciones. Pero no. Un hombre estaba allí de pie. Alto. Impecablemente vestido. Sonriente. Como si acabara de salir de una sala de juntas, o de un funeral. Se sentó junto a Subaru con una facilidad escalofriante, como si se conocieran desde hacía años. Subaru parpadeó completamente despierto, mirando al extraño con una mezcla de confusión y cautela. 30 y tantos, quizá 40. Cabello impecable. Afeitado. Manos cuidadas. Un adulto educado y correcto. Y allí estaba, saludando a un estudiante de secundaria medio dormido en un andén del metro. Subaru no tenía idea de qué decir. No todos los días aparecía de la nada un hombre con traje y te saludaba como si fueras un elemento más en su agenda. Oh, hola, murmuró finalmente Subaru, en voz baja y con la postura rígida como un alambre. El hombre asintió una vez y se giró de nuevo, como si el saludo hubiera sido todo el intercambio. Qué bicho raro, pensó Subaru, frunciendo ligeramente el ceño. No lo dijo en voz alta, pero lo pensó alto y claro. Entonces notó el maletín negro que descansaba sobre las rodillas del hombre. De esos que, sin saber con certeza, contenían documentos legales, o un arma. Él miró hacia otro lado, inquieto, pero aún así no se levantó. Y así, el hombre se giró hacia él. Se inclinó ligeramente, con esa misma sonrisa tranquila e inquietante aún dibujada en su rostro. ¿Tienes un momento?, preguntó con voz suave, casi educada. ¿Era una estrategia de ventas? ¿Una encuesta? ¿Una secta? ¿Testigos de Jehová? ¿Una aseguradora? Sin duda, tenía el aspecto perfecto. Si intenta venderme algo, lo siento, señor, dijo Subaru con voz tensa mientras se ponía de pie. No tengo dinero. Pero justo cuando estaba a punto de ponerse de pie, el hombre le agarró el brazo. El toque era firme. No agresivo, pero tampoco normal. Subaru se tensó como un resorte, con los músculos listos para empujar, para correr, para reaccionar. Pero la expresión del hombre no cambió. Seguía sonriendo. Sin nuevas arrugas, sin rastro de amenaza. No dolió. Pero no fue casual. No fue un por favor, escúchame. Fue un silencioso pero rotundo. No te muevas todavía. Subaru lo miró fijamente, medio asustado. Y entonces el hombre lo soltó. Así, sin más. Una liberación lenta y deliberada, como si nunca hubiera querido alarmarlo. Sus manos volvieron tranquilamente al maletín que tenía en el regazo mientras volvía a hablar, en un tono casi susurrante, como si compartiera un secreto. Disculpas. No es nada de eso, dijo con voz tranquila. Se trata de una oportunidad. Una gran oportunidad para ti. Subaru permaneció sentado, con el cuerpo aún nervioso y la respiración acelerada. No sabía si salir corriendo, gritar, patear el maletín o simplemente quedarse quieto y escuchar. Una gran oportunidad para mí. ¿Quién carajo le dice eso a un joven de 17 años en una estación de tren vacía? Fue extraño. Profundamente extraño. Y esa sonrisa, esa calma perfecta, estaba empezando a irritarlo seriamente. Sus dedos se curvaron inconscientemente. Mira, ya te dije que no me interesa. ¿Será algo religioso?, preguntó, más molesto, más asustado de lo que quería admitir. Apretó los labios con irritación. Porque si lo es, toda mi familia es atea. Gracias, pero no, gracias. Suspiró con fuerza, intentando evitar que la frustración le subiera por la nuca. Este tipo era raro. Demasiado raro.
¿Quién atrapa a estudiantes de secundaria al azar en una estación de tren? El hombre no se inmutó. Su sonrisa se mantuvo intacta. Se inclinó ligeramente, acortando la distancia entre ellos. Subaru percibió un ligero aroma. Colonia cara, y algo más. ¿Azúcar quemada? Chico. No era un tono burlón, pero la palabra le dolió. Vaya. Subaru puso los ojos en blanco. Vaya. Como si tuviera 12 años. 17, maldita sea. 18 en un mes. Podía votar, casarse si quería, incluso firmar su sentencia de muerte. ¿Y este tipo tenía el descaro de llamarlo chico? Pero no respondió. Se quedó mirando, esperando a que el hombre finalmente dijera qué demonios hacía allí. ¿Te gustaría jugar un juego conmigo? Subaru le lanzó una mirada que podría haberlo matado. ¿Qué demonios? Murmuró en voz baja. Ya era extraño que el hombre se hubiera sentado a su lado. Lo hubiera saludado. Lo hubiera agarrado del brazo como si fueran viejos amigos. ¿Y ahora esto? ¿Un juego? ¿Acaso intentas estafarme? Preguntó, frunciendo el ceño y tensando el cuerpo. Que sea estudiante no significa que sea estúpido, porque... La frase murió en su lengua. Cortada. Porque el hombre, sin decir palabra más, abrió el maletín. Hacer clic. Primero se oyó el suave y preciso chasquido del pestillo. Nítido y limpio, como un disparo contenido. Luego, el lento crujido de la tapa al levantarse. Y entonces Subaru lo vio. Tragó saliva con fuerza. Fajos. Fajos de billetes perfectamente alineados. Yenes. Un montón de yenes. Billetes nuevos y crujientes. Billetes de 10.000 yenes, apilados ordenadamente como fichas de póker en un casino regentado por la Yakuza. Brillaban. De verdad brillaban. Bajo la tenue luz fluorescente de la estación, parecían casi surrealistas. Y junto a ellos dos cuadrados. No eran simples papeles. Cartulina gruesa, una roja y otra azul. Colores vibrantes. Vivos. Distintos. Dakji. Subaru los reconoció inmediatamente. Dakji. Lo había visto una vez en un video coreano, algo que apareció de repente en su muro. Parecido a Menko, casi idéntico. Un juego infantil de reflejos y fuerza. Lanza a tu ficha con la fuerza justa para voltearla del oponente. Él nunca había jugado a Dakji, pero Menko... Por supuesto. Recuerdos vívidos lo inundaron. Sus amigos, el recreo, las risas, el patio del colegio lleno de baldosas desgastadas. Casi como tazos, pensó. Como los que todos los niños latinos adoraban. Pero esto no era para niños. Era algo diferente. El hombre cogió uno de los fajos con una reverencia que rozaba el ritual. Lentamente. Deliberadamente. Dejando que Subaru viera todo su grosor, su peso, su valor. El papel crujió con ese sonido inconfundible. Dinero de verdad. Ya has jugado a Dakji antes, ¿verdad? Preguntó el hombre, tan tranquilo como siempre, como si hablara del tiempo. Cada vez que me ganes, te daré 100.000 yenes. Pero si gano yo, me debes 100.000 yenes. ¿Qué dices? Subaru se quedó mirando como si le hubieran ofrecido un órgano en plena calle. Los billetes no parecían falsos. Estaban ahí, 100.000 yenes. El trabajo de su padre durante una semana. Una semana. Por un juego. Un juego estúpido. Podría pagar ese curso de inglés que su padre una vez mencionó que quería tomar algún día, cuando haya tiempo. Todo con unas cuantas rondas de suerte. Podría comprarle a su mamá esa cocina eléctrica que siempre admiraba en los catálogos, pero que nunca pidió. Por una vez, podría hacer algo útil. Ser útil. Su corazón latía demasiado rápido. Pero no. No podía ser tan sencillo. Cruzó los brazos con fuerza, apretando los dedos para disimular el temblor. Fingió que no le tentaba. No tengo dinero, dijo secamente. Si es una apuesta de verdad, lo siento. No puedo pagar. Y era cierto. Ni un solo yen. Apenas le quedaba para el tren de vuelta a casa. Esto tenía que ser una broma. Un reto viral. Un experimento social. ¿Algún tipo de Mr. japonés? Ya podía imaginar el vídeo. Ofrezco 300.000 yenes a un estudiante si gana un juego infantil. Él quería reír. Pero no pudo. El hombre no se inmutó. No parpadeó. Simplemente siguió observándolo. Y entonces sonrió. No era una sonrisa amable. No era una sonrisa tranquila. Sonrió más ampliamente. Más amplia. Más retorcida. Más inquietante. Una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Una sonrisa que parecía susurrar. Te tengo. Luego lo dijo. Entonces me pagarás con tu cuerpo. El mundo se detuvo.
Subaru sintió que la sangre se le helaba en las venas. Se le encogió el estómago con fuerza. Retrocedió un paso. Solo un paso. No podía hacer más. ¿Qué? Fue todo lo que logró decir. Una mezcla de horror y asco. Su mente se abalanzó sobre las peores posibilidades. Su alma se encogió. ¿Era un pedófilo? ¿Uno de esos bichos raros que cazaban estudiantes en estaciones de tren olvidadas? Pero el hombre soltó una risita suave. Casi cálida. Como si disfrutara viéndolo retorcerse. No es lo que crees, chico, dijo, guiñándole un ojo con una naturalidad que lo hacía aún más siniestro. Cada vez que te dé la vuelta a tu dakji, recibirás una bofetada. Nada más. Un castigo simbólico. Un pequeño precio. Y, por supuesto, solo si aceptas. Nadie te obliga. No habrá consecuencias si te marchas ahora mismo. Se inclinó lo suficiente para que Subaru sintiera su voz en su oído, suave, casi como una caricia. Entonces, ¿qué te parece? ¿Jugamos? Subaru abrió la boca, listo para negarse. Pero pensó en la olla. En la clase. En su padre. En su madre. De su propia miseria. Bien. Juguemos. Pero si esto es falso o una estafa, te maldeciré, murmuró, sin mirarlo a los ojos. No esperó respuesta. Simplemente extendió la mano y cogió el cuadrado azul, casi por instinto. La textura le raspó los dedos. Cartón grueso, apretado, con los bordes ligeramente desgastados. Esto no era casero. No era un juguete. Era real. El hombre arrojó el cuadrado rojo al suelo. Golpear. Un sonido seco y nítido. Más fuerte de lo que Subaru esperaba. Puedes empezar, dijo el hombre con una calma que rayaba en lo ilegible. Subaru lo miró, luego al cuadrado rojo. Midió la distancia. Ajustó su postura. Se agachó con una precisión inusual. No era tan complicado. Solo voltear el maldito cuadrado. Ya lo había hecho antes. Menko, dakji, lo que fuera. La misma mecánica. Técnica, ángulo, fuerza. Deslizó el pie medio paso hacia atrás y levantó la muñeca. Retrocede, anciano. No quiero que tu aura espeluznante me arruine la toma, espetó, empujándolo ligeramente en el pecho para apartarlo. Aquí viene la gran, gloriosa y legendaria toma de Subaru-sama. Dobló las rodillas. Se inclinó hacia adelante. Mano tensa, dedos firmes. Apuntó. Y golpeó. No en el centro. En la esquina, con un ángulo perfecto, tal como recordaba haber hecho en la primaria, cuando Menko era su reino y nadie podía arrebatarle la corona. Charla. El golpe sonó perfecto, claro, como si estuviera destinado a ser escuchado desde lejos. El cuadrado rojo giró. Volteado. Perfectamente volteado. Toma eso. Clavo. Gritó Subaru, levantando los brazos, con el pecho inflado y la cara roja de adrenalina. ¿Lo viste? Soy una maldita leyenda viviente. Rugió, riendo con altivez. El orgullo le recorrió la espalda como un rayo. El hombre también rió, pero con una risa suave, casi condescendiente. Abrió el maletín lentamente, sacó un fajo de billetes con la precisión de un banquero y se lo entregó sin dudarlo. 100.000 yenes. Más pesado en su mano de lo que Subaru esperaba. Sentía un hormigueo en los dedos. Era, literalmente, su primer sueldo, sin mover un dedo más allá de tocar un cartón. Ahora me toca, dijo el hombre, agachándose con una calma repugnante. Tomó el cuadrado rojo. Se colocó en su sitio. Y sin decir palabra ni esfuerzo visible, golpeó el azul. Se volcó. Subaru sintió una punzada en el pecho. Algo entre sorpresa y rabia. El hombre se levantó. Se pasó una mano por el pelo con una facilidad irritante. Miró a Subaru directamente, sin presionarlo. ¿Devolverás los 100.000 o recibirás la bofetada? Extendió la mano. Abierta. Sin amenazar. Solo esperando. Subaru tragó saliva. Miró el dinero. Se lo guardó. No por avaricia, sino por orgullo. Y vamos, no iba a echarse atrás. No después de haberlo dado todo así. Vamos, viejo. Esos brazos flacuchos tuyos no sirven para nada, dijo, intentando sonar desafiante, aunque sabía que no había vuelta atrás. Él estaba dentro. El hombre no le dio tiempo a parpadear. Golpe. La palma abierta se estrelló contra su mejilla con una fuerza brutal. Ni siquiera lo vio venir. Solo sintió la explosión en su rostro, su cuello retorciéndose sin control, su cuerpo perdiendo el equilibrio, y entonces, cayó. Su cuerpo se desplomó. Su visión se nubló. El suelo lo golpeó con fuerza. Por un instante, su vista se dividió. 2 luces. 2 estaciones. Todo temblaba. Su mejilla ardía como si la hubieran marcado con hierro al rojo vivo.
Tocó el suelo con la palma de la mano, jadeando. Le palpitaba la cara. Mierda, tosió, entre risa y rabia. Sin piedad, ¿eh? Se llevó la mano a la mejilla. El calor lo azotaba, imparable. La piel estaba hinchada, casi palpitando. El sabor metálico en la boca le indicó que algo se había roto en su interior. No había sangre, pero no era bueno. El hombre lo observaba con la misma sonrisa de antes. Pero ahora se veía más sombrío. Más satisfecho. Ganaste 100.000 yenes, dijo. ¿Por qué iba a ser misericordioso? Me guiñó un ojo. Su voz tenía un tono juguetón. Burlón. Pegajoso como el aceite. ¿Quieres seguir jugando o esto es demasiado para ti? Subaru levantó la mirada del suelo. Una parte de él quería levantarse e irse. Pero otra parte, no podía. Tenía el dinero en el bolsillo. Tenía sangre en la boca. Y quería más. Porque, aunque no lo admitiera, algo en esa bofetada despertó algo más que miedo. Despertó el hambre. Y eso le asustó más que el golpe. Así que, sin pensarlo. Sin medirlo. Sin importarle un comino que su cara ya ardiera como si la hubieran sumergido en aceite hirviendo, Subaru escupió las palabras. Otro más, bastardo. Y así, sin más, firmó su contrato con el infierno. Sonido de Draghi. Bofetada. 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 Cada vez peor. Más duro. Más afilado. Más preciso. Como si el muy cabrón tuviera un cronómetro en el alma, cronometrándolo todo. Cada golpe estaba calculado. Intencionado. Cada vez que el cartón no se volteaba, y nunca más lo hizo después del segundo asalto, llegaba la mano. La misma mano. Esa maldita palma con la fuerza de un martillo. Y en el octavo la superbofetada. No, no es una exageración. Subaru escupió sangre. Sangre de verdad. Espesa, roja, manando de lo más profundo de su boca como si algo hubiera estallado. Nunca había sangrado por un golpe. Nunca. Hasta ahora. ¿Necesitas una ambulancia, chico? Preguntó el hombre suavemente, inclinándose como si le estuviera ofreciendo un caramelo. Maldito hijo de puta. Otro. Las mejillas de Subaru parecían arder. Hinchadas. Abultadas. Le dolía cada respiración. Le costaba abrir los ojos. Literalmente veía doble. La cabeza le zumbaba como si tuviera un enjambre dentro. Y aún así, se agachó. Temblando. Con los dedos entumecidos, agarró el cuadrado azul como si fuera su última bala. Lo sostuvo en sus manos. Cerró los ojos. Largos segundos. Silencio. Solo su respiración y el eco lejano del tren que aún no llegaba. Gané el primero. Después, 7 derrotas seguidas. No pude volver a darle la vuelta. Desde el primer golpe, ya estaba acabado. Subaru lo sabía. El ardor nunca desapareció, arruinando cada lanzamiento cada vez más. Diablos. El último disparo ni siquiera tocó el Draghi. Abrió los ojos. Todavía borrosos. No importaba. ¡Ak! Rugió, como si la ira pudiera compensarlo todo. Lo aplastó. Sin técnica. Sin cálculo. Solo rabia pura y sin filtro. El Draghi se volteó. Una vez. 2 veces. 3 veces. Y aterrizó. Silencio. Subaru no esperó. No pensó. No levantó la mano como quien sigue las reglas. No. Se abalanzó con el puño cerrado. Un puñetazo directo. Apuntaba a la mandíbula. Quería derribarlo. Hacerlo sangrar. Quería venganza. Pero el hombre no se movió. Ni siquiera parpadeó. Levantó el brazo como si hubiera estado esperando el puñetazo antes de que Subaru naciera. Un agarre limpio. Justo en la muñeca. Firme. Inquebrantable. Subaru forcejeó, gruñó como un animal atrapado. Suéltalo. Estás perdido, viejo. El hombre, impasible, metió la otra mano en el maletín. Sacó otro fajo de billetes. Otros 100.000 yenes. Los sostuvo frente a él. Aquí tiene su premio, señor Subaru, dijo con la misma voz neutral de siempre. Como si nada hubiera pasado. Como si no se hubiera destrozado la cara 8 veces. Subaru se congeló por un segundo. Me importa un bledo. Déjame pegarte. El hombre solo sonrió. Apenas. Un leve gesto de los labios. ¿Divertido? Quizás. ¿Sádico? Aún más probable. Le apretó la muñeca con más fuerza. No lo suficiente como para romperla, pero sí para que Subaru soltara un gruñido ahogado. Oh. Vale. Vale. Perdón. Dame el dinero. Gimió con la voz entrecortada, casi infantil.
El hombre aflojó el agarre. No del todo. Solo lo suficiente. Luego, con un pequeño empujón, lo soltó. Subaru se quedó allí, jadeando, mirando el fajo de billetes en sus manos. Le ardía la cara. Le temblaban las piernas. Pero no fue eso lo que le heló la sangre en las venas. Fueron esas palabras. Aquí está su premio, señor Subaru. Silencio. Frío. Vacío. Subaru levantó la vista. Sostuvo su mirada. El hombre ya no sonreía. Solo observaba. Como si lo estudiara de adentro hacia afuera. Nunca te dije mi nombre. La estación seguía vacía. El tren aún no había llegado. Y el aire se sentía más denso. Más pesado. ¿Quién carajo es este tipo? El hombre no respondió. Simplemente se inclinó, con una calma extraña, y extendió la mano como si no le hubiera reorganizado la cara a Subaru. Subaru dudó un segundo, pero la tomó. No por cortesía. Por instinto. No podía sostenerse solo. El hombre lo levantó con precisión quirúrgica, como si ya supiera dónde sujetarlo para evitar hacerle más daño. Se sentaron uno al lado del otro, separados solo por el peso del silencio. El hombre sacó un pequeño pañuelo blanco, limpio, perfumado, bien doblado, y se lo ofreció. Subaru lo tomó con manos temblorosas. No por gratitud, sino por supervivencia. Su mejilla aún latía como un corazón al descubierto. Natsuki Subaru, comenzó el hombre, con voz tranquila y firme, como si estuviera leyendo un archivo, entregaste tus derechos físicos a cambio de dinero. Lo dijo sin cambiar de tono. Sin culpa. Sin sarcasmo. Solo hechos crudos y contundentes. Subaru giró la cabeza hacia él lentamente, con el pañuelo en la mano, sin usar. No me dejaste muchas opciones, murmuró, apenas audible. Quería gritar. Pero le dolía. Le dolía todo. Y no solo el cuerpo. Su mente se quedó 10 segundos atrás de la realidad. Aturdido. Confundido. Muerto de miedo. Él sabe mi nombre completo, él me conoce. El hombre suspiró y relajó los hombros. Típico. Siempre culpando a los demás. Nunca asumiendo tu parte. Eres exactamente lo que pensaba. Subaru lo miró con rabia, aunque apenas podía ver con claridad. Ese bastardo seguía tan tranquilo. Intocable. Eres irrelevante, continuó, con ese tono suave que dolía más que un insulto directo. Frágil. Invisible. Naciste sin habilidades sobresalientes, sin una belleza extraordinaria, sin un intelecto que valga la pena. No eres especial. Nadie espera nada de ti. Se giró levemente para mirarlo de reojo. Sonrió. Una leve sonrisa incómoda. Y aún así fuiste elegido. Subaru no entendía. No quería. Solo quería irse. Fuiste una excepción. No aceptamos a nadie menor de 22 años. Hay reglas. Procesos. Gente con problemas reales. Gente rota. Gente desesperada. Pero tú, eres una maldita casualidad. Subaru lo miró. La cabeza le palpitaba con fuerza y el corazón aún le latía con fuerza. ¿Elegido? ¿Aleatorio? ¿De qué demonios habla este tipo? No sé de qué cojones estás hablando, dijo Subaru. Le temblaba la voz. De ira. De miedo. De pura falta de control. Eres solo uno más, continuó el hombre, cruzando una pierna sobre la otra con precisión quirúrgica. Un adolescente mediocre. Emocionalmente inestable. Ilusionado con la redención. Un chico sin rumbo, sin metas reales. Te disculpas por existir, pero no haces nada para cambiarlo. Naciste en un país desarrollado, en una familia sin deudas, sin hambre, sin guerras, y aún así elegiste fracasar. Cállate, fue todo lo que Subaru logró decir, su voz ronca, apenas audible, como si incluso hablar le causara dolor. El hombre ni siquiera se inmutó. Ni siquiera lo miró. Piernas cruzadas, una mano en la rodilla, espalda recta, mirada al frente. Perfecto. Inquebrantable. Tu padre, Natsuki Kenichi. 41 años. Trabaja en administración. Tiempo completo. Ingresos mensuales. 350.000 yenes. Un salario decente. Un buen hombre. Firme. Nunca se queja. Nunca falta al trabajo. Cree que si se esfuerza lo suficiente, su hijo acabará entendiendo lo que significa ganarse la vida por méritos propios. Nunca se queja. Uno de esos hombres que carga con el peso del mundo en silencio. Subaru cerró los ojos un segundo. Inútil. Las palabras aún lo desgarraban. Tu madre, Natsuki Naoko. 38 años. Ama de casa. Leal. Devota. No ha tenido un solo día libre desde que naciste. Sigue cocinando, limpiando, esperándote. Incluso después de que te encierras en ti misma, sigue esperando en la puerta.
No porque crea que volverás cambiada. Sino porque nunca dejó de rezar para que al menos volvieras de una pieza. Cree que puedes cambiar. Cree que aún hay algo que vale la pena salvar. La voz del hombre no se elevó ni un tono. Plana. Fría. Clínicamente neutral. Nunca pasaste hambre. Nunca te gritó. Nunca te puso la mano encima. Y aún así, te convertiste en esta cosa inútil. Cállate, cállate la boca, repitió Subaru con la voz entrecortada, esta vez más fuerte. Pero débil. Más como un gemido. El hombre giró la cabeza. Lo miró. Y por primera vez no estaba sonriendo. Y tú su única inversión. 17 años. Te permitiste el lujo de dejar la escuela durante 5 meses por una rabieta existencial. ¿Por qué? No te sentías suficiente. No te gustaba compararte con tu padre. Te sentías invisible. Triste. Así que huiste. Te encerraste. Te rendiste. Subaru se estaba derrumbando por dentro. Volviste hace 2 meses, claro. Pero eso no fue valentía. Fue culpa. Miedo. El típico hijo mediocre que busca redención sin sacrificios. El que cree que el mundo le debe solo por intentarlo 2 veces. Y cuando no sucede, se derrumba. Para que todos lo vean. Subaru bajó la mirada. Sus puños temblaban, tan apretados que se le clavaban las uñas en las palmas. El ardor en las mejillas, el zumbido en los oídos, todo se arremolinaba en su interior. Su boca sabía a sangre seca. «Cállate la boca». Gritó, como si gritar pudiera callarlo todo. Pero el hombre no se inmutó. Te tragaste la mentira de que tus padres estaban orgullosos de ti. La necesitabas. La repetías hasta que te la creíste. Pero sabes que no es verdad. ¿Te quieren? Claro que sí. ¿Pero orgullosos? No pueden estarlo. Tienen miedo. Es lo único que tienen. El silencio se hizo denso. Miedo de no terminar la escuela. Miedo de no volver a casa un día. De desaparecer. De terminar como uno de esos niños de las noticias. Miedo de no construir nada. Ni para ti. Ni para ellos. Ni para nadie. Subaru sintió calor en el rostro. Lágrimas. No de tristeza. De rabia. De impotencia. Deslizándose por sus mejillas magulladas, aliviando el ardor como si intentaran disculparse por él. Subaru no las detuvo. Ni siquiera parpadeó. No pudo. Congelado. Por dentro y por fuera, el hombre no se detuvo. No dudó. Como si las lágrimas fueran solo un paso más en el proceso. No tienes motivación. No tienes propósito. No tienes el coraje para suicidarte ni la dignidad para vivir bien. Lo que tienes, Natsuki Subaru, es una deliciosa mezcla de desesperación e inutilidad. Se inclinó hacia él. Y entonces, volvió a sonreír. No era burla. Era satisfacción. Y eso es exactamente lo que nos interesa. Nosotros. La palabra le heló la sangre. No fue solo la insinuación. Fue como lo dijo. Como si no hablara por sí mismo. Como si fuera parte de algo más. Algo más grande. Algo que no necesitaba explicación. ¿Quién demonios eres? Murmuró Subaru. Con la voz entrecortada. Arrastrada. Seguía llorando. Sin fuerzas. Solo confusión y miedo. El hombre no respondió de inmediato. Simplemente se ajustó la corbata con una elegancia enfermiza, como si nada de esto le afectara. Como si nada de lo que había dicho tuviera importancia. No soy nadie, dijo finalmente, con la mirada al frente. Soy lo que aparece cuando ya no sabes qué hacer contigo mismo. Cuando te preguntas si alguien notaría tu partida. Cuando la idea de desaparecer se siente más fácil que la de cambiar. Ese preciso momento en que un alma pierde su valor, y se convierte en moneda de cambio. Se inclinó más cerca. No para amenazar. No para consolar. Solo para que Subaru no pudiera escapar de las palabras. Y ahí es exactamente donde estás, Subaru. Pareces un niño cualquiera. Un uniforme, una cara común. Pero por dentro, te estás pudriendo. No por malicia. Por inutilidad. Por debilidad. Por no tener rumbo. Y la debilidad, siempre encuentra compradores. Subaru tragó saliva. Seco. Áspero. Se inclinó hacia un lado, rebuscó en su bolsillo y sacó su viejo Nokia. Pantalla rota. La batería apenas se aferraba a la vida. Pero seguía funcionando. Iba a llamar. A la policía. A sus padres. A cualquiera que pudiera sacarlo de esto. De él. El hombre lo miró. Solo le bastó una risa seca. Breve. Triste. Casi compasiva. Adelante, dijo. Denúnciame. Pide ayuda. Di que un desconocido te golpeó y te jodió la cabeza. ¿Y qué? Nada de eso cambia lo que eres.
Ni lo que has visto. Ni lo que estás dispuesto a aceptar, por un fajo de billetes. Subaru lo miró fijamente, con la cara ardiendo y las manos sucias. ¿Y qué carajo se supone que soy? Espetó, entre respiraciones entrecortadas. El hombre no lo dudó. Eres un montón de arrepentimientos que no pueden decidir si quieres cambiar, o simplemente dejar de sentirte culpable. Tienes miedo. Miedo de fracasar. Miedo de no valer nada. Miedo de que tus padres ya lo sepan. Y lo saben, Subaru. Lo saben desde hace mucho tiempo. Simplemente fingen no verlo, porque el amor puede ser así de cruel. Silencio. Subaru cerró los ojos con fuerza. Porque cada palabra le impactaba profundamente. No como un insulto. Como una verdad que ya no podía negar. El hombre se puso de pie. Su sombra se extendía sobre él, amenazante, definitiva. No tengo por qué ofrecerte esto, dijo, metiendo la mano en su chaqueta. No eres el tipo de perfil que buscamos. No tienes deudas. No te están apuntando a la cabeza. No estás en bancarrota ni eres suicida. Nadie te persigue. No tienes facturas acumuladas ni una vida desmoronada. Pausa. Su mirada era firme. Vacía. Brutalmente honesta. Pero te eligieron al azar. Y no me pagan por cuestionar el azar. Simplemente hago mi trabajo. Sacó una tarjeta. Marrón mate. Bordes rectos. Sin logotipo. Sin nombre. Perfectamente alineada. Sin una sola arruga. Lo sostuvo en alto, inmóvil. Acéptalo. Es una oferta única, dijo, como si estuviera pronunciando una sentencia. Se inclinó y depositó con delicadeza la tarjeta en las manos de Subaru. Sin amenaza. Sin presión. Solo cercanía. Como un padre que deja un último regalo a un hijo fracasado. No quedan muchos lugares. Piénsalo bien, Natsuki Subaru. Espero tu llamada. Y se dio la vuelta. Sin prisa. Sin ruido. Sin prisa. Como alguien que nunca tuvo motivos para huir de nada. Sus pasos resonaron en la estación vacía. Subaru lo vio irse. Sin palabras. Paralizado. No sabía por qué, pero abrió la boca. Esperar. El hombre se detuvo. No se giró. No habló. Se quedó paralizado en lo alto de las escaleras. Subaru se levantó tambaleándose y todavía agarrándose la mejilla hinchada. ¿Tú, fuiste la causa de lo que pasó hace 2 meses? Balbuceó. En la tienda, lo que vi. Esas cosas. Caminando como personas. El recuerdo quedó grabado en él. La visión, la bolsa que desapareció, el salto en el tiempo, ese momento loco que se sintió más real que cualquier sueño. El hombre giró ligeramente la cabeza y arqueó una ceja. No parecía molesto. Ni curioso. Solo, confundido. No sé de qué hablas, chico. Ya no tengo tiempo para ti. Y sin decir una palabra más, siguió caminando. Subió las escaleras. Se fue. Como si nunca hubiera estado allí. Subaru se quedó paralizado. Le temblaban las piernas. El corazón le latía con fuerza. No sabía. ¿De verdad no sabía lo que pasó ese día? Se le escapó un gemido bajo. Animal. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Aún le ardía la mejilla. Mierda, qué día de mierda. Se dejó caer en el banco, exhausto. No sabía si quería vomitar, llorar o simplemente desaparecer. Quizás todo a la vez. Se secó las lágrimas otra vez. No paraban. Ni siquiera dolían. Simplemente estaban ahí. Soy tan jodidamente patético, susurró. Se rió. Débil. Vacío. Miró la maldita tarjeta. En el anverso. 3 figuras. Un círculo. Un triángulo. Un cuadrado. En el reverso. Un número de teléfono. Con el código de área coreano. ¡Qué broma!, pensó. Y aún así, conservó la tarjeta.